En el instante en que llegó la transmisión, el capitán Dorian Hall supo que todo estaba a punto de arder. Estaba de pie, solo, en el oscuro puente de mando del Alba Vigilante, observando cómo la transmisión holográfica encriptada cobraba vida con un parpadeo. Al otro lado, una sala llena de líderes galácticos pálidos y de rasgos afilados. Almirantes, ministros, enviados, cada uno de ellos intentando, y fracasando, enmascarar el miedo tras sus túnicas enjolladas y sus relucientes insignias de rango. Sus voces se superponían en estallidos de pánico en una docena de idiomas. La IA traductora luchaba por seguir el ritmo. Naves, imposibles. Esto viola los acuerdos fundamentales. ¿Cómo pudieron los terranos? Y entonces, el mariscal supremo del Senado se inclinó hacia adelante, con el rostro helado de furia. Capitán Hall, se le ordena que dé una explicación de inmediato. Dorian no se inmutó. Su uniforme era de un negro liso. Sin oro, sin seda, solo un tejido de composite mate, con una cicatriz de quemadura en una manga. Se había ganado cada desgarro a pulso. Su voz era grave, serena. Explicar qué exactamente, mariscal. Usted sabe muy bien de qué hablo, espetó el alienígena. La flota que acaban de desvelar en la expansión de Kepler. Naves que violan todos los tratados tecnológicos. Escudos que no deberían existir. Plataformas de armas que ignoran la física conocida. Un camuflaje que no podemos rastrear. Los dejó enfurecerse. Había esperado años este momento, porque durante décadas la humanidad había sido tratada como escoria, tolerada, ridiculizada, bloqueada en su pequeño rincón del brazo de Orión, recibiendo las migajas del comercio, negándosele el acceso a astilleros vitales, acosada por arrogantes imperios alienígenas. Y tras su petulante superioridad, creían que los humanos eran demasiado primitivos para ponerse al día, demasiado divididos, demasiado emocionales, demasiado débiles. Lo que no sabían es que los humanos habían dejado de intentar ponerse al día. En su lugar, se habían ocultado en la oscuridad. 100 astilleros secretos bajo lunas muertas. Laboratorios clandestinos bajo las ruinas irradiadas de la vieja Tierra. Tecnología recuperada de naufragios que nadie pensó que podrían entender, sometida a ingeniería inversa. Y ahora, la prueba había llegado. Hacía 3 horas, en la expansión de Kepler, una zona de comercio neutral, 30 naves de guerra humanas habían salido del camuflaje. Cascos negros relucientes de aleaciones desconocidas. Motores gravíticos muy por encima de las normas galácticas. Cañones de riel y lanzas de partículas que podían abrir agujeros en cruceros de batalla a la mitad del alcance habitual. Todo presenciado, retransmitido y grabado en cada nodo de la red de información del Senado. La galaxia lo había visto. Dorian observó la mueca de desprecio del mariscal. Esto traerá sanciones, represalias. Se arriesgan a una guerra con los mundos del núcleo. Y entonces, él sonrió. Apenas una fina línea. Entonces, será mejor que tengan cuidado con las flotas que envían, porque las que conocen no son las únicas que hemos construido. La sala estalló en gritos. Él silenció el audio. Detrás de él, la pesada puerta se abrió con un siseo. El comandante Trent entró. De rostro marcado y mandíbula cuadrada, un hombre que había sangrado en demasiadas batallas espaciales. Están perdiendo la cabeza, dijo Trent con sequedad. He oído que los canales del Senado están al rojo vivo desde Júpiter hasta Riel. Pensaban que estaríamos 100 años por detrás, no 20 por delante. Dorian asintió. Su mirada se desvió hacia el mapa estelar que flotaba sobre la consola de mando. Un despliegue de territorios hostiles marcados en carmesí. Nos hicieron sentir desesperados, dijo en voz baja. Ahora verán lo que construye la desesperación. Se volvió hacia Trent. Prepara la flota. Alerta máxima de combate. Se acabaron las sombras. Trent sonrió, mostrando todos los dientes. Por fin. Las alarmas comenzaron a sonar por todo el Alba Vigilante y en una docena de flotas humanas ocultas. Las naves de guerra negras se agitaron. Los motores se calentaron. Las armas se prepararon. En cada capital alienígena, el pánico empezó a extenderse.
Porque en algún lugar, la humanidad había construido naves que no deberían existir. Y ahora, estaban en camino. Las naves de guerra negras de la Tierra se movían en silencio. Desde detrás de cinturones de asteroides y gigantes gaseosos, desde las lunas en sombras de sistemas olvidados, emergieron criaturas elegantes y angulares de obsidiana mate y tungsteno endurecido. Sin estandartes llamativos ni marcas ceremoniales, solo máquinas crudas y brutales construidas con un único propósito: hacer sangrar al resto de la galaxia. El capitán Dorian Hall se encontraba en el mirador del alba vigilante, observando a la flota formarse en el vacío. Una cosa era diseñar estas naves en secreto, otra probarlas en escaramuzas ocultas o simulacros en el espacio profundo, pero ahora estaban expuestas. La galaxia sabía que existían, y pronto la galaxia sentiría lo que podían hacer. El comandante Trent se acercó, con una tablilla de datos en la mano. Informe táctico, señor. Adelante. Tenemos 5 grupos de batalla completamente desplegados. Ala salva, retornante, eclipse, espectro y fantasma. 42 cascos de clase capital. 110 naves de apoyo. Los camuflajes se mantienen. Motores listos para un salto largo. ¿Y la respuesta del núcleo? El labio de Trent se curvó con desdén. Movilización masiva. El Senado ha ordenado a 3 flotas principales que se dirijan a la expansión de Kepler. La Cuarta Armada Kylin, el 9º Escudo Drexiano y los sacerdotes de guerra Bazán. Naves pesadas. Nos superan en número 5-1. Dorian asimiló la información. Había esperado algo peor. La arrogancia del núcleo jugaba a su favor. Todavía no creían que los humanos pudieran librar una guerra de verdad. Aún no. Vienen a usarnos de escarmiento, dijo Trent con gravedad. Creen que pueden acobardarnos con una demostración de fuerza. Los ojos de Dorian se entrecerraron. Ya aprenderán. En la gran aguja del Senado Galáctico, el pánico había comenzado a convertirse en conspiración. Los embajadores gritaban en una docena de idiomas. Nuevos informes de inteligencia aparecían en la mesa holográfica central. Avistamientos no confirmados de extrañas naves humanas cerca de viejas ruinas, cerca de antiguos pecios que se creían inertes. Las teorías y el alarmismo se descontrolaron. Deben de haber robado tecnología de los precursores. No hay otra explicación, chilló un almirante. Están fanfarroneando, dijo otro, con la voz quebradiza. Criaturas primitivas, una demostración desesperada. O los aplastamos ahora o infectarán el equilibrio de poder. El mariscal supremo, con el rostro pétreo, habló por encima del ruido. Ya no importa cómo las construyeron. El hecho es que las tienen. Golpeó la mesa con su puño con garras. Envíen las flotas. Autorización de combate total. Algunos senadores palidecieron. Los más inteligentes sabían que atacar ahora ya no era una mera acción policial. Era la guerra. Y las guerras, una vez iniciadas, rara vez obedecían los límites pulcros de la ley. A bordo del alba vigilante, Dorian se encontraba ante sus oficiales superiores. Muy bien, dijo, con voz dura. Vienen hacia aquí. Saben lo que esto significa. Esto ya no es un juego de sigilo y engaños. Esto ya no es preparación. Esto es la guerra. Dejó que las palabras calaran. Alrededor de la mesa, rostros endurecidos. Hombres y mujeres que ya habían visto demasiado, asintieron. Nuestras flotas son superadas en número y armamento sobre el papel, pero los papeles nunca han ganado una guerra. Activó la pantalla táctica. Tenemos 3 ventajas que no pueden contrarrestar. 1. Nuestros motores. Nuestros motores de salto gravítico pueden reposicionarnos dentro del espacio de combate. Ellos esperan pesados duelos de acorazados. Nosotros danzaremos a su alrededor. 2. Nuestras armas. Nuestros sistemas de riel y lanzas pueden perforar sus escudos. Las flotas del núcleo no han luchado contra ese tipo de tecnología. Y 3. Nuestra mentalidad. Se inclinó hacia adelante. Están acostumbrados a la guerra ritual, a los duelos de honor, a las batallas concertadas. Nosotros luchamos para ganar.
No hay honor en la derrota. No hay vergüenza en ser más listo que tu enemigo. Miró a cada oficial a los ojos. Hagan lo que sea necesario. Maten a quien deban. Háganlo sangrar hasta que se replanteen habernos subestimado alguna vez. Trent esbozó una sonrisa sombría. Permiso para iniciar ataques preventivos. La sonrisa de Dorian fue más gélida. Concedido. Horas más tarde, comenzó el primer enfrentamiento. En los límites de la expansión de Kepler, llegó un escuadrón del escudo drexiano. Una fuerza de vanguardia de 12 cruceros y escoltas. Llegaron transmitiendo exigencias. Depongan las armas. Ríndanse. Sométense a la autoridad del núcleo. Dorian no envió respuesta. En su lugar, el Alba Vigilante y 3 fragatas furtivas de clase Espectro salieron del camuflaje en perfecta formación. A quemarropa. Antes de que los drexianos pudieran siquiera levantar los escudos, los cañones de riel dispararon. Proyectiles de tungsteno a hipervelocidad desgarraron aleaciones y carne por igual. El buque insignia drexiano se desintegró en una sola pasada. Su tripulación apenas tuvo tiempo de gritar. Los supervivientes intentaron retirarse. Demasiado tarde. Corbetas humanas camufladas ya los habían flanqueado, disparando torpedos gravíticos que abrían brechas en los cascos y destrozaban los núcleos de los motores. En 20 minutos, el escuadrón drexiano había desaparecido. No dañado, no repelido, borrado. Y la batalla fue retransmitida intencionadamente por canales sin filtrar. En la aguja del Senado, la noticia cayó como un puñetazo en el estómago. Imposible. Los masacraron. 12 naves de guerra perdidas sin una sola andanada de respuesta. El rostro del mariscal supremo palideció bajo su piel escamosa. Por primera vez en décadas, el verdadero miedo apareció en su mirada. Estos no son los humanos que conocíamos. De vuelta a bordo del Alba Vigilante, Dorian revisaba los informes posteriores a la acción con fría precisión. ¿Sin supervivientes?, preguntó Trent. Ninguno. Ninguno, confirmó Dorian. Sus comunicadores recibieron la transmisión. Todos los mundos del núcleo saben ahora que luchamos a otro nivel. Trent soltó una risa sombría. Seguro que eso ha puesto nerviosos a sus valiosos almirantes. La mirada de Dorian se oscureció. Enviarán más, flotas más grandes, mejor preparadas. Trent se enderezó. Entonces, haremos sangrar a esas también. La mandíbula de Dorian se tensó. Sí, pero todavía no. Se volvió hacia el mapa estelar. Siguiente fase. Ataques asimétricos. Atacaremos su logística, sus líneas de combustible, sus astilleros. Ningún enfrentamiento directo de flotas a menos que nosotros elijamos el terreno. Los ojos de Trent brillaron. Guerra de guerrillas a escala galáctica. Exactamente. La voz de Dorian era de hielo. Les haremos luchar en nuestros términos. Sin batallas limpias. Sin oportunidad de que nos pinten como bárbaros en la derrota. O sangran intentando atraparnos, o se arrodillan. Trent saludó. Prepararé a las alas fantasma. Hazlo. En los oscuros y dispersos rincones del territorio humano, viejos rencores comenzaron a agitarse. Contrabandistas, corsarios, capitanes proscritos, antes forzados a vivir en los márgenes. Ahora, de repente, su tecnología volvía a tener sentido. El mando humano se puso en contacto. Se cerraron tratos discretos. Se reactivaron antiguos códigos. Y a través de los sectores de la franja, una guerra invisible comenzó. Puertas de salto saboteadas. Misteriosos asaltos piratas utilizando armamento que ningún pirata debería tener. Convoys del núcleo perdidos sin dejar rastro. Y sobre todo ello, una frase susurrada se extendió por los canales clandestinos. Los terranos se están alzando. En el Senado, el caos se profundizó. Consejos de guerra de emergencia, debates furiosos, acusaciones de incompetencia, paranoia. Algunos afirmaban que los humanos habían hecho tratos con especies precursoras extintas. Otros temían que hubieran descubierto armas antiguas enterradas durante eones. Pero la verdad era más simple y más oscura.
La humanidad había estado acorralada durante demasiado tiempo, doblegada, forzada hasta el límite. ¿Y qué hace una bestia acorralada cuando no le queda escapatoria? Aprende a matar. Ahora, con sus flotas negras sueltas, el viejo orden se desmoronaba. Y Dorian Hall, de pie en la proa del alba vigilante, tenía la intención de terminar lo que había empezado. La galaxia sangraba en lugares que la mayoría de sus líderes nunca se habían molestado en notar. 3 semanas después del primer enfrentamiento en la expansión de Kepler, el caos se extendía como un reguero de pólvora por las arterias comerciales y las líneas de suministro militar del núcleo. Todavía no eran grandes batallas de flotas. Dorian Hall no era tan tonto como para lanzar sus fuerzas, aún limitadas, a una guerra de desgaste. Aún no. No, esto era una guerra en la sombra. Y la humanidad destacaba en las sombras. Las alas fantasma atacaron depósitos de combustible en el espacio profundo. Convoys desaparecieron en rutas inexploradas. Señores piratas fueron armados con prototipos de torpedos que podían destrozar naves de patrulla del núcleo en segundos. Y peor aún, en los propios mundos más ricos del núcleo, los saboteadores golpearon el corazón del poder. Comenzó con el colapso de una armería controlada por el Senado en órbita de Barnach Prime. Una explosión, deliberada, silenciosa hasta que dejó de serlo. Decenas de miles de muertos. Docenas de naves de guerra avanzadas vaporizadas en dique seco. El pozo de gravedad se desestabilizó, destrozando estaciones más pequeñas en una reacción en cadena. Para cuando el brazo de seguridad del Senado contuvo la información, la noticia ya se había extendido por 1000 sistemas, y el mensaje era claro: ningún lugar era seguro ya. A bordo del alba vigilante, Dorian revisaba los informes de los ataques con una sombría satisfacción. Los agentes humanos infiltrados en territorio del núcleo eran pocos, demasiado pocos. Pero lo que les faltaba en número, lo compensaban con convicción. Y odio. Hombres y mujeres que habían visto a sus familias morir de hambre bajo las sanciones del bloqueo del núcleo. Ingenieros. Vetados para trabajar en proyectos legítimos por su especie. Veteranos de escaramuzas fronterizas que habían visto naves humanas abordadas y tripulaciones ejecutadas como escarmiento. Ahora, esos mismos fantasmas del pasado trabajaban para él, y los resultados eran innegables. El comandante Trent entró en la sala de reuniones, con el rostro tenso por una emoción controlada. Llegan informes de más golpes, informó. 3 centros de suministro fuera de servicio, 2 repetidores subespaciales del núcleo comprometidos. El retardo en las comunicaciones afecta a la mitad del sector ahora. Dorian asintió. ¿Y las represalias? Dispersas. Trent se permitió una leve sonrisa. Están movilizando flotas, pero cuanto más se mueven, más huecos dejan, y sus oficiales están oxidados. No tienen experiencia luchando contra un enemigo que se niega a un combate frontal. Bien, dijo Dorian en voz baja. Sigue haciéndolo sangrar. Trent vaciló. Perdimos un equipo fantasma. Apagón en la estación Tormex. Aún sin detalles. La mandíbula de Dorian se tensó. Las bajas son inevitables. Se puso de pie, con la mirada endurecida. Pero quiero a quien quiera que lo haya hecho. Nombres, objetivos. Saldamos deudas. El asentimiento de Trent fue tajante, ya rastreando la información. Lejos, a través de las estrellas, en las cámaras internas del Senado, el miedo se estaba convirtiendo en paranoia. Los almirantes culpaban a otros almirantes. Los espías sospechaban unos de otros. Los senadores acusaban a sus rivales de colaborar con los terranos. Y en los rincones oscuros de la galaxia, fuerzas más siniestras comenzaron a moverse. Los sacerdotes de guerra Bazán, la más temida de las órdenes guerreras del núcleo, exigían sangre. Sus flotas comenzaron a reunirse, guiadas por fanáticos que creían que el ascenso de la humanidad era una afrenta al orden galáctico. Mientras tanto, los gremios de mercaderes, aterrorizados por el colapso de rutas comerciales vitales, vertían sobornos en todos los canales corruptos que podían encontrar. Se contrataron asesinos, se ofrecieron recompensas por las cabezas de oficiales terranos, especialmente por un nombre: Capitán Dorian Hall. De vuelta a bordo del alba vigilante,
Dorian era muy consciente del blanco que llevaba en la espalda. Leyó los avisos de recompensa interceptados con una leve mueca de desdén. $500,000 de créditos por mi cabeza, reflexionó con Trent. Me infravaloran. O sobreestiman a sus asesinos, dijo Trent secamente. Luego, su tono cambió. Pero hay más. Un nuevo paquete de inteligencia acaba de ser desencriptado. El núcleo ha contratado mercenarios extraoficiales. El consorcio Blackguard. Los ojos de Dorian se entrecerraron. La Guardia Negra no era un ejército oficial. Eran peores, equipos de exterminio repudiados, señores de la guerra exiliados, sociópatas que lo hacían por la sangre y el dinero. ¿Los envían tras nosotros?, preguntó Dorian. Trent asintió sombríamente. Mandato de ataque total. Sin reglas. Dorian exhaló lentamente. Entonces, responderemos de la misma manera. La respuesta llegó 2 días después. En órbita profunda alrededor del mundo minero abandonado de Ekro 5, un convoy de naves de guerra Blackguard esperaba, listo para emboscar una supuesta ruta de suministro terrana. No sabían que el cebo era deliberado. Cuando llegaron los primeros cargueros de señuelo, las naves de la Guardia Negra salieron del camuflaje solo para encontrar sus sensores inundados de firmas falsas. Demasiado tarde, se dieron cuenta de que la verdadera flota terrana ya estaba dentro de su formación. Fragatas de clase Espectro atacaron primero, usando inhibidores electrónicos para cegar los sistemas de puntería. Luego, minas gravíticas partieron por la mitad a los destructores de la Guardia Negra. El golpe final vino del propio Alba Vigilante. Proyectiles de cañón de riel atravesaron el puente del buque insignia de la Guardia Negra con un único y quirúrgico impacto. La batalla terminó en menos de 20 minutos. Y de nuevo, la transmisión se envió por canales neutrales. No nos escondemos. Si nos cazan, sangrarán. Después, Dorian paseaba por el mirador, con la tensión en cada línea de su cuerpo. Trent se unió a él, en silencio por un momento. Estamos ganando las escaramuzas, dijo Trent finalmente. Pero esto no se quedará así para siempre. El núcleo escalará la situación. Vendrán con toda su fuerza. Lo sé, dijo Dorian. Miró las frías estrellas. Y todavía no estamos listos para una guerra de flotas a gran escala. Se volvió. Necesitamos aliados. Más que contrabandistas y corsarios. Aliados de verdad. Trent enarcó una ceja. ¿Te refieres a los señores de la franja? Odian al núcleo tanto como nosotros, dijo Dorian. Pero no confían en nosotros. Aún no. Trent guardó silencio. Es un riesgo. Pactar con el diablo. Podrías quemarte. Ya nos estamos quemando, dijo Dorian rotundamente. Mejor quemarse sosteniendo una espada. Comenzaron los preparativos. Se enviaron mensajeros en la sombra a viejos contactos, invitaciones susurradas a reyes de Lampa, señores de la guerra, incluso a viejas reinas piratas. Y Dorian se preparó para dirigir las conversaciones él mismo. Sabía que ningún enviado tendría el peso que él podía aportar. Necesitaban verlo. Al hombre cuyas flotas estaban haciendo sangrar al núcleo. Pero mientras estos planes se desarrollaban, otra sombra se movía, invisible, paciente, letal. Una célula de asesinos de la Guardia Negra había rastreado la ruta de salto del Alba Vigilante, y ahora estaban subiendo a bordo. Comenzó con un parpadeo en la red de comunicaciones de la nave, una sola cámara en bucle, apenas perceptible. Pero Dorian se dio cuenta. En segundos, estaba en movimiento, alertando a la seguridad interna, llamando a Trent. Brecha interna, dijo fríamente. Encuéntrenlos. Mátenlos. La caza fue brutal. Asesinos Blackguard, ataviados con trajes de sigilo adaptativo, se movían como fantasmas por las cubiertas inferiores de la nave. Mataron a 3 tripulantes antes de que los marines terranos los acorralaran en la sección de ingeniería. Lo que siguió fue una salvaje batalla cuerpo a cuerpo. Escopetas y cuchillos, sin espacio para el fuego a distancia. Al final, solo quedaba un asesino, acorralado, herido. Y Dorian mismo se enfrentó a él. El asesino se abalanzó. La hoja apuntando a la garganta de Dorian.
Pero el capitán había sobrevivido a demasiadas peleas sucias como para ser atrapado ahora. Sonó un disparo. El arma de Trent. El asesino cayó, con un agujero humeante en el cráneo. Después, Dorian se paró sobre el cadáver, la sangre aún secándose en la cubierta. Trent exhaló. Eso estuvo demasiado cerca. Se pondrá más cerca, dijo Dorian con gravedad. Cuanto más los hagamos sangrar, más desesperados se volverán. Volvió a mirar las estrellas, con la mandíbula apretada. Y pronto, dejarán de enviar asesinos. Su voz se tornó oscura. Enviarán las flotas de verdad. La mirada de Trent era fría. ¿Y cuándo lo hagan? La sonrisa de Dorian fue afilada como una navaja. Entonces les mostraremos hasta dónde ha llegado la humanidad. El punto de encuentro era un sistema muerto conocido solo por su antigua designación minera, K-47 Delta. Sin planetas con vida, sin rutas comerciales importantes, solo roca fría, polvo y antiguos restos de una guerra que ya nadie recordaba. Perfecto para lo que Dorian Hall necesitaba. El alba vigilante llegó primero, saliendo del espacio de salto en absoluto silencio. Sus fragatas de escolta se desplegaron, buscando amenazas. El sistema estaba en calma. Demasiado en calma, quizás, pero esa era la naturaleza de la franja. Aquí, la confianza era una moneda aún más rara que los créditos. El comandante Trent estaba al lado de Dorian mientras observaban los sensores de largo alcance. ¿De verdad crees que aparecerán?, preguntó Trent. Aparecerán, dijo Dorian. La voz se corre. Han visto lo que hemos hecho. Saben que no vamos de farol. Y saben que el núcleo viene a por nosotros con todo lo que tiene, añadió Trent. Dorian asintió. Por eso aparecerán. No por lealtad, sino por oportunidad. Se apartó de la pantalla, con la voz más dura. Solo recuerda, no son aliados. Son depredadores. Tenemos que actuar como el más grande. La primera flota de la franja llegó 2 horas después. Una colección heterogénea de cargueros reacondicionados, viejos cruceros de guerra y naves piratas reutilizadas, erizadas de armas dispares y cubiertas de cicatrices de batalla. A su cabeza, un acorazado ennegrecido sin marcas de registro. El buque insignia de Cravendal, uno de los señores de la guerra más temidos de la franja. Luego vino Beyla, reina de las serpientes del vacío, una flota pirata infame por el contrabando de tecnología ilegal y el tráfico de armas en el mercado negro. Y finalmente, un contingente más pequeño, la Hermandad de Hierro. Antiguos mineros convertidos en mercenarios que ahora operaban como tropas de choque a sueldo. Cada uno vino por la misma razón. La flota negra de la humanidad había sacudido la galaxia, y la oportunidad siempre seguía al caos. La reunión tuvo lugar a bordo del Alba Vigilante en una cámara segura. Dorian estaba a la cabeza de la mesa, desarmado, pero vistiendo su gastado abrigo de capitán, con cada marca de quemadura ganada a pulso. Detrás de él, Trent y 2 guardias vigilaban en silencio. Al otro lado de la mesa, los señores de la guerra tomaron asiento. Cravendal, un hombre corpulento con brazos cibernéticos y una mirada de hielo. Beyla, delgada, de ojos agudos, vestida con una armadura de obsidiana y rodeada de cuchillos. La Hermandad de Hierro envió a un representante, un hombre curtido llamado Merrick, con los ojos cargados de desconfianza. Por un momento, nadie habló. La sala vibraba con tensión. Depredadores midiéndose unos a otros. Entonces Dorian rompió el silencio. Todos han visto lo que podemos hacer, dijo, con voz tranquila pero con un filo de acero. Saben que el núcleo viene. Intentarán aplastarnos a nosotros y a cualquiera que se ponga de nuestro lado. Beyla se reclinó, sonriendo con aire de suficiencia. ¿Y por qué deberíamos ponernos de tu lado, Terrano? Tu flota desangra al núcleo. Pero si se centran en ti, nosotros permanecemos libres. La mirada de Dorian se fijó en la de ella. No permanecerán libres. Si el núcleo nos aplasta, irán a por ustedes después. Ya están en sus listas de purga. Activó una transmisión holográfica. Datos fluyeron por la mesa. Inteligencia secreta, órdenes interceptadas del Senado,
futuros planes de guerra dirigidos a la franja. Mientras los señores de la guerra leían, el ambiente de la sala cambió. Merrick maldijo en voz baja. Los dedos cibernéticos de Kraven tamborileaban un ritmo lento y peligroso. La sonrisa de Beyla se desvaneció, sus ojos se entrecerraron. «Pretenden quemarnos a todos», gruñó Merrick. «Sí», dijo Dorian. «Y por separado, pueden eliminarnos. Uno por uno. Juntos, podemos desangrarlos». La voz de Kraven retumbó. «¿Quieres una alianza?» «Un pacto», confirmó Dorian. «Temporal. Conservan su independencia, su territorio. Pero cuando el núcleo venga, atacaremos juntos. Haremos que les resulte demasiado costoso continuar». Los ojos de Beyla brillaron. «¿Y qué ganamos con esto, más allá de la supervivencia?» Dorian sonrió levemente. «Armas. Tecnología de diseño humano. ¿Han visto lo que puede hacer?» Colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Un prototipo de cañón de riel compacto, muy por encima de los estándares de la franja. Y cuando la guerra termine, rutas comerciales, canales abiertos a través del espacio liberado. La sala volvió a quedar en silencio. Los cálculos centelleaban en cada mente. Finalmente, Kraven se inclinó hacia adelante. «Luchas como ningún terrano que hayamos visto. Si luchas tan duro como hablas, estoy dentro». Beyla sonrió, una sonrisa afilada y delgada. «Adoro el caos. Yo también estoy dentro». Merrick dudó, luego asintió una vez. «Si luchamos solos, morimos. Juntos, quizás no». El pacto estaba hecho. Sin firmas formales, solo juramentos dados y sellados en la única moneda que importaba en la franja: sangre y supervivencia. Mientras los señores de la guerra partían para preparar sus flotas, Trent exhaló lentamente. «Ese fue un juego peligroso», dijo. «Todos los juegos son peligrosos ahora», replicó Dorian. Observó las estrellas más allá del ventanal. «Pero esto nos compra tiempo. Y más espadas para cuando venga el núcleo». Y el núcleo venía. En los sistemas interiores, la movilización de guerra total había comenzado. Enormes grupos de flotas procedentes de todas las razas miembros. Acorazados, enjambres de portaaviones, flotillas de escolta. La armada más grande vista en un siglo, bajo el mando directo del gran almirante Kalim Bosar, un táctico brutal. Sin amor por la política, solo por la victoria. Y en consejos privados, Bosar no disimulaba. «No negociaremos con estos advenedizos terranos», dijo fríamente. «Los borraremos del mapa. Bombardearemos sus mundos, destrozaremos sus flotas y quebraremos su voluntad». El Senado vaciló. Algunos temían los costos, pero demasiado orgullo, demasiado miedo a la debilidad, los impulsó. Y así se dio la orden: Operación Mano de Hierro. De vuelta a bordo del Alba Vigilante, Dorian leía los planes interceptados con ojos sombríos. «Lo están apostando todo», dijo Trent en voz baja. «Toda la armada de Bosar. Una ofensiva de 3 frentes. Ya no vienen a contenernos. Vienen a acabar con nosotros». La expresión de Dorian no cambió. «Entonces, acabaremos con ellos primero», dijo en voz baja. Activó un canal seguro. «Convoquen al Consejo de Guerra. Comenzamos los preparativos para la trampa de Kepler». La trampa era audaz, peligrosa, pero necesaria. La expansión de Kepler era ahora el cebo, un punto de concentración donde el núcleo creía que la flota de la humanidad se reuniría para resistir la tormenta que se avecinaba. Y en cierto sentido, lo haría, pero en los términos de la humanidad. Minas profundas sembradas con cargas gravíticas, alas de ataque camufladas ocultas en campos de asteroides, naves de la franja listas para atacar desde vectores inesperados, y lo más importante, señuelos de motores de salto diseñados para dispersar a la flota del núcleo en grupos fragmentados y vulnerables. Sería la operación más arriesgada que Dorian había comandado jamás. Pero si funcionaba, podría destrozar la armada del núcleo antes de que llegara a la Tierra. Mientras se ultimaban los planes, Dorian se encontraba solo en el mirador. Observaba las estrellas, no con asombro, sino con la fría claridad de un hombre que había elegido su camino. Ya no había vuelta atrás,
no había paz que negociar. Ellos habían forzado esta guerra, forzado a la humanidad a evolucionar o morir. Y si las estrellas exigían sangre, entonces sangre tendrían. La expansión de Kepler, una vez una zona de comercio neutral, ahora se convertiría en un cementerio. La trampa había sido tendida con una precisión despiadada. Dorian Hall había supervisado cada fase, cada mina oculta, cada fragata camuflada, cada señal de comunicación falsificada que hizo creer al núcleo que esta era la última defensa de la humanidad. Ahora la armada del núcleo se acercaba. Una fuerza a la que ningún comandante en su sano juicio se enfrentaría de frente. Más de 200 navíos capitales, docenas de acorazados, miles de escoltas y naves de ataque. A su cabeza, el gran almirante Kalim Bosar, un hombre cuya reputación de brutal eficiencia se extendía por las estrellas. Las órdenes de Bosar eran claras: aplastar a los terranos, quebrarlos aquí, destrozar cualquier esperanza de resistencia. A bordo del Alba Vigilante, los preparativos finales estaban en marcha. Dorian se encontraba en el núcleo táctico, rodeado de sus comandantes superiores y mapas estelares holográficos. La flota de Bosar entra en 3 vectores, informó Trent. La fuerza principal, directa por el centro, y los grupos de flanqueo con el objetivo de encerrarnos. La mirada de Dorian era aguda. Exactamente como predijimos. Tocó el mapa. Dejamos que el grupo central avance primero. Los atraemos al campo de minas. A los grupos de flanqueo, los golpeamos duro y rápido con las alas fantasma y las flotas de ataque de la franja. Divídanlos. Forcemos el caos. La comandante Vale, líder del ala espectro, habló a continuación. No los contendremos por mucho tiempo. Una vez que Bosar vea la trampa, intentará reagruparse. Ahí es cuando activaremos la fase 2, dijo Dorian fríamente. Las cargas gravíticas desorganizan su formación, y entonces atacamos con andanadas de cañones de riel y lanzas. ¿Y si Bosar se adapta más rápido de lo esperado?, preguntó Vale. La sonrisa de Dorian fue apenas perceptible. Entonces lo haremos sangrar de la manera difícil. Horas más tarde, los primeros pings de los sensores resonaron en toda la flota. Naves del núcleo entrando en el sistema. Dorian estaba en el puente de mando, observando cómo los marcadores rojos llenaban el mapa estelar. El tamaño de la fuerza enemiga era abrumador. Un muro insuperable de potencia de fuego y acero. La voz de Trent era grave. Un hombre cuerdo huiría. La mirada de Dorian no vaciló. Un hombre cuerdo no nos habría traído hasta aquí. El buque insignia de Bosar, la Ira Soberana, lideraba la carga. En su cámara de mando privada, el gran almirante revisaba las transmisiones tácticas con una mente fría y calculadora. Flota terrana presente en los números esperados, informó su oficial de operaciones. 30 naves capitales, auxiliares de la franja, fuerza estimada en un 40% de lo proyectado. Los ojos de Bosar se entrecerraron. Demasiado pocos. Se inclinó hacia adelante. Nos están usando de cebo. Su segundo al mando vaciló. Almirante, ¿mantenemos los flancos? ¿Esperamos un escaneo completo? La voz de Bosar era como el hielo. El Senado exige resultados. Presionamos. Si es una trampa, la romperemos. Y así, la flota del núcleo avanzó. Acorazados masivos ardiendo a través del vacío. Alas de portaaviones desplegando enjambres de cazas. Pero bajo su orgullo, no vieron lo que acechaba entre las rocas. Las primeras explosiones llegaron sin previo aviso. Un acorazado de vanguardia, la Llama Valiente, chocó con una mina gravítica, sus escudos colapsando en un estallido de espaciotiempo distorsionado. La nave implosionó antes de poder enviar una señal. Momentos después, el Dominio de Plata corrió la misma suerte, destrozado en medio de la formación. El pánico se extendió por la vanguardia del núcleo. La voz de Bosar resonó por los canales de mando. Avancen. Potencia máxima a los sensores. Adáptense. Pero entonces comenzó el verdadero ataque. Desde los campos de asteroides, fragatas terranas camufladas aparecieron en perfecta sincronía.
Los cañones de riel dispararon proyectiles de tungsteno a velocidades para las que ningún escudo del núcleo había sido probado. Los acorazados se tambalearon bajo el asalto. Blindajes perforados, cubiertas expuestas al espacio. Torpedos gravíticos apuntaron a los grupos de portaaviones, detonando en campos en cascada que inutilizaron las bahías de lanzamiento. A bordo del Alba Vigilante, Dorian observaba la batalla con fría precisión. Fase 1 exitosa, informó Vale. Formación del núcleo desorganizada. Vanguardia en caos. Ordena a las alas de la franja que ataquen los flancos, ordenó Dorian. Golpeen duro. Sin piedad. Los señores de la franja habían esperado este momento. La flota de guerra de Cravendal surgió desde el borde exterior del sistema. Acorazados reacondicionados gritando hacia la refriega. Los piratas de Vela atacaron desde vectores ocultos, ensañándose con escoltas de suministro y cruceros de mando con una precisión brutal. Y la Hermandad de Hierro, robusta y temeraria, embistió a los destructores de flanqueo del núcleo con pura fuerza bruta. La flota de Bosar, tan cuidadosamente ordenada, comenzó a fracturarse. En el puente de mando de la ira soberana, el caos se extendía. Flancos colapsando, múltiples pérdidas, grupos de portaaviones inutilizados, alas de ataque diezmadas. Proyectiles de riel terranos penetrando los acorazados de vanguardia. La expresión de Bosar se mantuvo dura como el acero. Orden de reagrupación total. Consoliden la fuerza central. Prepárense para un avance concentrado. Pero Dorian también había esperado eso. Activen la fase 2, ordenó. Las últimas cargas gravíticas detonaron, interrumpiendo el intento de reagrupación de la flota del núcleo. Las naves se desviaron de su curso, chocando, girando sin control. Y entonces, el propio Alba Vigilante lideró la carga. Las naves de guerra negras terranas avanzaron, disparando salvas de riel y lanzas de partículas con una precisión implacable. Lo que había comenzado como una masacre se convirtió en una desbandada. Los capitanes del núcleo, entrenados para una guerra ordenada, se encontraron en una carnicería caótica. La tan cacareada armada de Bosar, destinada a aplastar a la humanidad, estaba perdiendo nave tras nave. Sin embargo, el gran almirante no estaba vencido. Mientras los informes llegaban, tomó una decisión brutal. Todas las naves restantes, formen una cuña de ataque alrededor de la ira soberana, ordenó. Abriremos paso. Objetivo, el Alba Vigilante. Maten al comandante Terrano. Si no podía ganar la batalla, se llevaría la cabeza de Dorian Hall como trofeo. Dorian lo vio venir. Bosar está intentando una embestida, informó Trent. Nos está apuntando directamente. Los ojos de Dorian estaban helados. Entonces, le haremos frente. Las dos fuerzas chocaron en una tormenta de fuego. Los escudos del Alba Vigilante brillaron bajo el devastador asalto, pero su fuego de respuesta fue fulminante. Los acorazados restantes de Bosar se acercaron, desesperados por terminar esta guerra con una sola muerte. Pero Dorian no luchaba solo. Desde arriba, las naves de la franja se lanzaron en picado. Desde abajo, las alas espectro atacaron motores expuestos. La formación de Bosar comenzó a colapsar. Finalmente, con su flota destrozada, el gran almirante dio la orden que nunca imaginó que daría: retirada total. A través de la expansión de Kepler, las naves del núcleo huyeron, cazadas por incursores terranos y corsarios de la franja. La gran armada estaba rota, y a su paso, la galaxia cambiaría para siempre. Más tarde, a bordo del Alba Vigilante, Dorian estaba en el mirador, observando los campos de escombros a la deriva. Trent se acercó en silencio. Lo conseguimos. Dorian no sonrió. Su mirada permaneció dura. Esta fue una batalla. Volverán más fuertes, más inteligentes. Trent asintió. Pero ahora la galaxia lo sabe. No pueden quebrarnos. Y a través de las estrellas, el mensaje se extendió. La humanidad había sobrevivido a lo impensable. La humanidad había hecho sangrar a la flota más grande de la galaxia. Y la humanidad lucharía. Los restos de la armada del núcleo todavía flotaban a la deriva por la expansión de Kepler,
un cementerio silencioso de metal retorcido y cadáveres congelados. Pero en toda la galaxia, la verdadera guerra no había hecho más que empezar. La noticia de la victoria terrana se extendió más rápido de lo que cualquier sensor del Senado podía contener. Imágenes de acorazados destrozados, flotas del núcleo retirándose en desorden, naves de guerra negras terranas manteniéndose invictas. Corrió por todos los centros comerciales, todas las estaciones neutrales, todos los enclaves piratas. En los callejones de los mundos de la franja, se hablaba de los terranos con una mezcla de asombro y miedo. En las capitales del núcleo, el shock se convirtió en rabia y pánico. Dentro de la aguja del Senado en Valerie Prime, reinaba el caos. Se había convocado un consejo de guerra a puerta cerrada, pero las divisiones eran profundas. Algunos senadores exigían negociaciones de paz inmediatas, temiendo más derramamiento de sangre. Otros, furiosos y humillados, pedían una guerra total. El gran almirante Bosar había sobrevivido, pero su reputación estaba en ruinas. Ahora se encontraba ante el consejo, demacrado y con los ojos fríos. Nos atrajeron a Kepler, admitió Bosar, con voz de acero. Su tecnología supera lo que creíamos posible. Sus tácticas son brutales y ahora tienen aliados en la franja. El senador Yellen escupió. Usted huyó. Perdió nuestra flota más grande. Los ojos de Bosar no vacilaron. Hice lo necesario para preservar las fuerzas que pude. Si hubiéramos continuado, lo habríamos perdido todo. La cámara bullía de voces airadas, pero una voz fría y calculadora se abrió paso entre el ruido. El director Calvaros, jefe de la Dirección de Inteligencia del Núcleo, se inclinó hacia adelante. Debemos aceptar la verdad, dijo Varos. Los terranos ya no son una amenaza menor. Son una potencia en ascenso. Entonces, destruyámoslos, ladró un senador. La mirada de Varos era afilada como una navaja. La fuerza bruta por sí sola no ganará esta guerra. Kepler lo demostró. Debemos quebrarlos desde dentro. Bosar asintió lentamente. De acuerdo. Reconstruiremos nuestras flotas, pero mientras tanto, dividámoslos, socavemos sus alianzas, ataquemos a su liderazgo. Y un nombre permanecía en la cima de todas las listas, Dorian Hall. Mientras tanto, a bordo del Alba Vigilante, la victoria en Kepler no había traído la paz. La tripulación trabajaba día y noche, reparando daños de batalla, reponiendo municiones agotadas. En el núcleo táctico, Dorian y Trent revisaban nuevas corrientes de inteligencia. Las flotas del núcleo se están reagrupando, informó Trent. Bosar sobrevivió. Volverán. El rostro de Dorian era duro. Era de esperar. Pero las consecuencias políticas son peores, continuó Trent. Los mundos miembros del núcleo se están fracturando. Algunos quieren la paz, otros quieren venganza. El Senado está en desorden. Esa es una oportunidad, dijo Dorian. Se inclinó sobre el mapa holográfico. Si nos movemos rápido, podemos golpear sus líneas de suministro. Forzar a las facciones a luchar entre sí por la estrategia. Trent asintió. Los señores de la franja están ansiosos. Huelen la sangre. Bien, dijo Dorian. Pero no podemos confiar en su lealtad. Mantén vigilados a Kraven, Beyla, a todos ellos. La mirada de Trent se tornó sombría. Y hay algo más. Activó un flujo de datos separado. Encriptado, alta prioridad. Interceptaciones de inteligencia de canales de la franja. Se dice que alguien está preparando un contrato de asesinato. La expresión de Dorian no cambió. Para mí. Trent asintió. Mucho dinero. No solo cazarrecompensas, profesionales. Dorian exhaló lentamente. Que vengan. Pero en el fondo, sabía que la siguiente fase de esta guerra no se libraría solo con flotas. Sería personal. Lejos, a través de las estrellas, otra sombra se movía. El director Varos ya estaba trabajando, desplegando agentes encubiertos, forjando alianzas con gremios de mercenarios, incluso contactando a los asesinos más peligrosos de la franja. El plan era simple: cortar la cabeza. Matar a Dorian Hall.
Romper la cohesión de la flota terrana. Destrozar la frágil alianza de la franja. Ivaro sabía exactamente a quién enviar. Un fantasma con el nombre en clave sombra. De vuelta a bordo del Alba Vigilante, Dorian reunió a su consejo de guerra. Kraven Dahl, Beyla, Merrick, todos presentes a través de enlaces holográficos encriptados. El núcleo está sangrando, se dirigió a ellos Dorian. Pero no se detendrán. Reconstruirán. Volverán. Más fuertes, más inteligentes. Kraven gruñó. Entonces los golpearemos primero. Lo haremos, asintió Dorian. Pero necesitamos atacar donde duele. No solo flotas, infraestructura, astilleros, depósitos de combustible, centros de inteligencia. Beyla sonrió finamente. Ahora hablas mi idioma. Dorian asintió. También explotaremos sus fracturas políticas. Algunos de sus mundos quieren la paz. Si podemos ahondar esa división, forzar una crisis política, debilitaremos su esfuerzo de guerra. Merrick fue directo. ¿Quieres que libremos una guerra en la sombra mientras tú mantienes la línea? Sí, dijo Dorian. Y si tenemos éxito, cuando traigan su próxima armada, no estará unificada. Kraven se inclinó hacia adelante. ¿Y qué obtenemos cuando esta guerra termine? Dorian le sostuvo la mirada sin pestañear. Una galaxia donde el núcleo ya no dicta quién vive y quién muere. Un largo silencio. Luego Kraven esbozó una sonrisa salvaje. Entonces, hagámoslo sangrar. Los planes estaban trazados. Se formaron nuevos equipos de ataque, se prepararon incursiones coordinadas. La siguiente fase de la guerra golpearía al núcleo desde ángulos para los que no estaban preparados. Pero mientras Dorian se movía por el Alba Vigilante esa noche, algo le carcomía. Un instinto de cazador, perfeccionado por años de batalla, la sensación de que algo invisible lo estaba acechando ahora. En las profundidades del cuartel general de inteligencia del núcleo, Sombra recibió el informe final. Objetivo, Dorian Hall. Sin reglas, sin límites. Mátalo y el levantamiento terrano flaqueará. En toda la galaxia, el tablero estaba dispuesto. Por un lado, las fuerzas fracturadas pero en ascenso de la humanidad y la franja. Por el otro, el poder herido pero aún vasto del núcleo, ahora desesperado, ahora más peligroso que nunca. Y en el corazón de todo, Dorian Hall, un hombre que se había negado a arrodillarse, un hombre que había desatado una guerra que podría remodelar las estrellas. Pero ahora las sombras se movían, y en la oscuridad, la muerte se acercaba. Las estrellas más allá del Alba Vigilante ardían frías. La victoria de Kepler había sacudido la galaxia, pero Dorian Hall conocía el precio. Se había convertido en el hombre más buscado del espacio conocido, y el próximo ataque no vendría de un acorazado o una salva de cañón de riel. Vendría en la oscuridad, con un cuchillo o una bala destinada a él. Comenzó con un cambio sutil. Dorian lo notó al principio en las rutinas de la nave, pequeños retrasos en las comunicaciones encriptadas. Un breve e inexplicable bucle de sensor en la cubierta de mantenimiento de babor. Un técnico desaparecido en su rotación. Nada concluyente. Nada suficiente para activar las alarmas. Pero Dorian confiaba más en sus instintos que en cualquier algoritmo. Tarde esa noche, llamó al comandante Trent a sus aposentos. «Tenemos una fuga», dijo Dorian. Trent frunció el ceño. «¿Estás seguro?» «Demasiadas anomalías, y la recompensa por mi cabeza no ha desaparecido». Los ojos de Dorian eran fríos. «Esta vez se enviarán a los mejores. No matones, no piratas, profesionales». Trent asintió sombríamente. «¿Cuál es tu jugada?» «Bloquea la seguridad», ordenó Dorian. «Turnos dobles en las cubiertas sensibles, y registramos a la tripulación». Trent vaciló. «Tenemos auxiliares de la franja a bordo ahora. Algunos de Kraven, algunos de Beyla». «Lo sé». La voz de Dorian se endureció. «La confianza es un lujo que no podemos permitirnos. Si alguien hace un movimiento en falso, lo eliminas». Pero mientras se movían para reforzar las defensas, Sombra ya estaba a bordo. El asesino había llegado 2 días antes,
de contrabando con un cargamento de tecnología del núcleo capturada, enmascarado bajo las credenciales falsificadas de un técnico experto de la franja. Nadie se había dado cuenta. Nadie podía darse cuenta. Sombra era más que un asesino. Era un fantasma. Exoperaciones especiales, aumentado, entrenado en la guerra silenciosa. Y su objetivo era simple: Dorian Hall. Al día siguiente, la tensión a bordo del Alba Vigilante se agudizó hasta cortar el acero. Los equipos de seguridad se movían por las cubiertas en parejas. Se realizaron verificaciones de antecedentes de todos los auxiliares. Los escaneos de armas se duplicaron. La tripulación susurraba. La paranoia se extendió. Dorian acechaba la nave, observando, escuchando. Sucedió. Un joven oficial de comunicaciones, el teniente Ábaez, fue encontrado muerto en un conducto de acceso. La columna vertebral rota. Ni rastro del asesino. El mensaje era claro. Sombra se estaba moviendo. Dorian se paró sobre el cuerpo, con la mandíbula apretada. Trent se unió a él, con el rostro como una piedra. Esto no fue al azar, dijo Trent. No. La voz de Dorian era de hielo. Nos está diciendo que está aquí. Trent lo miró a los ojos. Entonces, hagámoslo salir. Se trazó un plan. El tráfico interno de la nave fue redirigido. Los patrones de seguridad se aleatorizaron. Se iniciaron rutinas de señuelo. Dorian parecería asistir a una reunión de estrategia privada en el mirador de proa, muy publicitada a través de los canales internos. Una trampa, y Dorian entraría en ella voluntariamente. Horas más tarde, la trampa se activó. Dorian entró en el mirador flanqueado por 2 marines. La cubierta estaba equipada con contramedidas ocultas, campos electromagnéticos, escáneres biométricos. Pero a medida que pasaban los minutos, nada. Ningún movimiento, ningún ataque. Entonces las luces parpadearon. Un pico repentino en el sistema. Dirigido. Preciso. En la sala de control, el equipo técnico gritó: advertencias. Brecha en el sistema. Anulación local. Seguridad de la cubierta comprometida. Dorian se movió al instante. Patrón de retirada Delta, espetó. Los marines se cerraron a su alrededor, pero demasiado tarde. Desde las sombras, Sombra atacó. Un solo disparo, suprimido, casi silencioso. Un marine cayó antes de poder siquiera girar. El segundo disparó salvajemente, falló, y luego cayó con un cuchillo a través de su visor. Dorian giró, con su arma desenfundada, escaneando la cubierta oscurecida. Vamos, entonces, dijo fríamente. Has llegado hasta aquí. Sombra no respondió con palabras. Una forma borrosa se movió. Rápida, demasiado rápida. Sonó un disparo. Dorian se agachó, sintió el calor rozar su cabeza. Devolvió el fuego. 3 rondas precisas, pero Sombra ya no estaba, desapareciendo entre los pilares. Para entonces, las alarmas aullaban por toda la nave. Las fuerzas de seguridad corrían hacia la cubierta, pero estaban a minutos de distancia. Y en esos minutos, sería un duelo. Hombre a hombre. Dorian se movió con cuidado, el corazón firme. Cada instinto gritaba peligro, pero forzó su respiración a ser lenta. Sombra estaba observando, esperando. Sé quién te envió, dijo Dorian en voz alta. Su voz resonó en las sombras. Varos, el carnicero del Senado. Ninguna respuesta, solo el leve zumbido de las luces defectuosas. Dorian bordeó un pilar, con el dedo suspendido sobre el gatillo, y Sombra atacó desde arriba. Un ataque en salto, la hoja destellando. Dorian apenas se apartó. El acero le rozó las costillas. Una línea ardiente de dolor. Disparó a quemarropa, rozó el hombro de Sombra, pero el asesino rodó, desapareciendo de nuevo. La sangre manchaba el costado de Dorian, pero la ignoró. Su mente se agudizó. Un error y estaría muerto. Cambió de posición, forzando a Sombra a moverse, a rebelarse. Otro parpadeo, otro intercambio de disparos. Ambos fallaron. Entonces Dorian lo vio. Una sombra tenue, apenas una distorsión.
Lanzó una granada PEM, rápido. Dorian se tiró al suelo, protegiendo su arma. La explosión cortocircuitó la mitad de los sistemas de la cubierta, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, perfecta para un asesino. Pero Dorian no era un objetivo ordinario. Cerró los ojos, se concentró en el sonido, el movimiento, y cuando llegó el siguiente ataque, una ráfaga de aire, el leve roce de las botas, se giró hacia él, atrapando la muñeca de Sombra. La hoja falló su garganta por 1 centímetro. Los dos hombres lucharon, hoja contra pistola, fuerza contra velocidad. Sombra era rápido, aumentado, pero Dorian era implacable. Un codazo salvaje destrozó el implante de mandíbula de Sombra, aturdiéndolo brevemente. Dorian estrelló al asesino contra el mamparo. 1, 2 veces, pero Sombra se recuperó rápido, arrojando a Dorian lejos, la hoja destellando de nuevo, cortando el brazo de Dorian. Ambos hombres retrocedieron, respirando con dificultad. Y entonces llegó la caballería. Trent y un escuadrón de marines irrumpieron en la cubierta, los focos encendiéndose, las armas en alto. Sombra no dudó. Desapareció en los conductos del techo, demasiado rápido para ser atrapado, pero un rastro de sangre marcaba su camino. Ahora estaba herido. Horas más tarde, la búsqueda continuaba. Cada ventilación, cada conducto fue escaneado, pero Sombra se había ido. Escapado. En la enfermería, Dorian se sentó mientras sus heridas eran selladas. Trent estaba cerca, sombrío. Casi te perdimos. Pero no lo hicimos, dijo Dorian rotundamente. Tuviste suerte. No, corrigió Dorian. Estaba preparado. Miró a Trent a los ojos. Y ahora sabemos que vienen a por mí. No se detendrán. Trent asintió. Entonces les llevaremos la lucha a ellos. Más tarde, en el mirador, ahora asegurado, Dorian estaba solo, observando las estrellas. Sombra había fracasado, pero la guerra estaba cambiando. Asesinos, sabotaje, fracturas políticas. Esto era ahora una guerra de sombras tanto como de flotas. Y Dorian sabía que si la humanidad quería sobrevivir, no podía permitirse un solo error. Ni ahora, ni nunca. Las estrellas estaban cambiando. En las semanas posteriores al fallido asesinato a bordo del Alba Vigilante, Dorian Hall se movió con un propósito implacable. La guerra de las sombras le había enseñado una cosa: el núcleo nunca se detendría. Lanzarían flotas, asesinos, espías, superarmas, cualquier cosa para aplastar el ascenso de la humanidad. Y ahora el enemigo se preparaba para desatar su arma más mortífera. Los informes de inteligencia llegaban fragmentados, sacados de contrabando por contactos de la franja y operativos terranos. El núcleo estaba moviendo un arma secreta con el nombre en clave Juicio. Un arma diseñada no para combatir flotas, sino para aniquilar mundos enteros. Un destructor de planetas construido en secreto durante décadas en las profundidades de los sistemas del núcleo, donde ningún ojo de la franja había llegado. Ahora estaba entrando en funcionamiento, y su primer objetivo, confirmado por múltiples fuentes, era la Tierra. En la cámara del Consejo de Guerra a bordo del Alba Vigilante, Dorian estaba a la cabeza de la mesa. Sus comandantes, aliados de la franja y oficiales superiores lo rodeaban. La sala vibraba de tensión. Trent dio el sombrío informe. Juicio es un arma híbrida. Un desestabilizador gravítico fusionado con una ojiva de materia exótica. Si la despliegan, la Tierra desaparecerá. Merrick gruñó, con los puños apretados. Hemos llegado tan lejos, y todavía pretenden quemarnos. Kraven Dahl se mofó. Que lo intenten. Les cortaremos el cuello antes de que enciendan la mecha. La aguda mirada de Beyla se fijó en Dorian. Pero tendremos que golpear profundo. Muy profundo. Directamente en el espacio del núcleo. La voz de Dorian era de acero duro. Eso es exactamente lo que haremos. El plan era temerario, peligroso, el tipo de operación que no dejaba margen para la retirada. Un ataque en profundidad. Naves terranas y de la franja penetrando en territorio del núcleo, apuntando a la plataforma Juicio antes de que pudiera ser desplegada.
Una misión sin retorno para muchos. Pero el fracaso significaba la extinción de la Tierra y la muerte de todo por lo que habían luchado. En los días siguientes, la flota se preparó. Las naves fueron despojadas para ganar velocidad y sigilo. Las tripulaciones se ofrecieron voluntarias, conociendo los riesgos. Se enviaron mensajes a la Tierra y a las dispersas colonias terranas. Prepárense para la guerra. Prepárense para la supervivencia. Y el propio Dorian envió un último mensaje al Senado, transmitido abiertamente. Si eligen el genocidio, lo cosecharán a cambio. No habrá rendición, ni retirada. Lejos, en la aguja del Senado, Varros y Bosar vieron el mensaje con ojos fríos. No importa, dijo Varros. Juicio terminará esta guerra antes de que puedan alcanzarnos. Bosar estaba menos seguro. Hal ha sobrevivido a cada trampa que le hemos tendido. Subestímelo de nuevo, y podríamos perderlo todo. Varros se mofó. Entonces, mátelo antes de que llegue a juicio. Y así, las últimas flotas del núcleo se movilizaron, un anillo de hierro alrededor de su arma del fin del mundo. Días más tarde, el Alba Vigilante lideró la fuerza de ataque hacia la negrura. 30 naves de guerra terranas, 40 naves de la Franja, los luchadores más peligrosos y desesperados que a la humanidad y la Franja les quedaban. A bordo del puente, Dorian vestía su equipo de combate completo, observando las estrellas pasar como rayas de luz. Trent habló en voz baja. «Puede que no volvamos de esto». La respuesta de Dorian fue simple. «No estamos aquí para volver. Estamos aquí para ganar». La incursión en el espacio del núcleo fue brutal. Campos de minas superpuestos, drones cazadores asesinos, redes de sensores que quemaban las naves más débiles. Pero la flota terrana se abrió paso, perdiendo 7 naves en la primera hora. Las naves de guerra de Kraven lideraron cargas salvajes, embistiendo las líneas de piquete del núcleo. Las alas de piratas de Beyla atacaron desde las sombras, inutilizando centros de sensores y naves de escolta, y el Alba Vigilante se abrió. Camino directamente hacia el objetivo, la plataforma Juicio, anclada en órbita sobre el mundo del núcleo 3. La batalla final comenzó en el borde del sistema Belcaris. Una flota de defensa completa del núcleo esperaba. 80 naves capitales, cientos de escoltas. El propio Bosar comandaba desde el acorazado Voluntad de Hierro. Sabía que esta era la última línea. Si los terranos la rompían, Juicio quedaría expuesta. Se dirigió a su flota con una orden fría e inquebrantable. Mantengan la línea. Maten a Dorian Hall a toda costa. Pero Dorian Hall no tenía intención de morir en silencio. Cuando la fuerza de ataque terrana entró en el sistema, dio sus últimas órdenes. Rompan el anillo. Concentren el fuego en los grupos de escolta. Consíganme una ventana hacia Juicio. Los ojos de Trent brillaron. Sí, señor. Las estrellas se convirtieron en un infierno. Proyectiles de riel, rayos de lanza y torpedos gravíticos iluminaron el vacío. Las naves terranas lucharon con una precisión feroz. Cada tripulación sabiendo que estaban comprando tiempo, centímetro a centímetro. Los señores de la guerra de la Franja lucharon con un abandono salvaje. Algunos buscando la victoria, otros la gloria y la muerte. A bordo del Alba Vigilante, los sistemas resonaban con los impactos. El blindaje se abollaba, los escudos parpadeaban. Pero Dorian permanecía impávido, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Entonces, una apertura, una brecha en las líneas del núcleo, fugaz, estrecha. Ahora, ladró Dorian. Empuje máximo. Objetivo, Juicio. El Alba Vigilante y sus escoltas se abrieron paso, dejando el caos a su paso. La plataforma Juicio se cernía, una estación inmensa, erizada de sistemas de armas, protegida por lo último de la guardia de élite del núcleo. Su núcleo ya comenzaba a cargarse, preparándose para el ataque destructor de planetas. La voz de Dorian fue fría y clara. Todas las baterías, objetivo el núcleo del arma. Terminamos esto ahora. La aproximación final fue un suplicio. Cañoneras del núcleo pululaban, desesperadas por detenerlos.
El Alba Vigilante recibió impacto tras impacto. Incendios en las cubiertas, tripulación muriendo. Pero Dorian se negó a retroceder. Cuando las baterías de riel principales de la nave quedaron fuera de línea, dio la orden que ningún capitán cuerdo daría. Preparen velocidad de colisión. El Alba Vigilante, ensangrentado y en llamas, se dirigió directamente hacia la plataforma Juicio. A quemarropa, sus sistemas de lanzas frontales dispararon, perforando los escudos, abriéndose paso hasta el núcleo del arma. Explosiones recorrieron la estación, pero no fue suficiente. El núcleo seguía cargándose. El tiempo se agotaba. Entonces Dorian tomó la decisión que siempre supo que podría enfrentar. Abrió el canal de toda la nave. Aquí el capitán Dorian Hall. Toda la tripulación. Abandonen la nave ahora. La tripulación se apresuró. Las cápsulas de escape se lanzaron mientras el Alba Vigilante entraba en su carrera final. Dorian permaneció al timón, con los ojos fijos en la plataforma moribunda. Trent irrumpió en el puente. No puedes hacer esto solo. Dorian encontró la mirada de su amigo. Puedo. Tienes que liderar a los que queden. Una pausa. Entonces Trent saludó. Buena casa. Y se fue. Solo en el puente, Dorian empujó la nave en ruinas a máxima potencia. Las alarmas aullaban. El casco gemía. El fuego lamía las consolas, pero sus manos estaban firmes. El Alba Vigilante golpeó la plataforma Juicio en un cataclismo de fuego y acero. El núcleo del arma se desestabilizó, implosionando en una reacción en cadena. Una onda de choque desgarró el sistema, cegando sensores, friendo naves enemigas. Y mientras las estrellas se desvanecían de su vista, Dorian Hall habló por última vez. Transmitan a la galaxia. No nos doblegarán. La humanidad se alzará. Cuando el humo se disipó, el arma Juicio había desaparecido. Las flotas del núcleo estaban destrozadas. La noticia se extendió más rápido de lo que cualquier sensor del Senado pudo bloquear. Dorian Hall estaba muerto, pero había salvado la Tierra. Había quebrado la voluntad del núcleo. En las semanas siguientes, la guerra cambió. El Senado del núcleo se fracturó, la mitad de sus miembros suplicando por la paz, aterrorizados de nuevas represalias. Bosar desapareció, presuntamente exiliado o ejecutado. Varos se desvaneció en las sombras. Y la Alianza Terrano-Franja, maltrecha pero invicta, dominaba el campo. En la tierra, un simple monumento se erigía en la capital. Una estrella de acero negro. Un nombre grabado, Capitán Dorian Hall. Sin títulos, sin fanfarrias, solo un nombre. Recordado por cada niño terrano. El hombre que se negó a arrodillarse. El hombre que cambió las estrellas.